Qué hermoso es Dios con nosotros. La verdad es que no tenemos palabras para agradecerle todo lo que ya ha hecho y todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. La semana pasada estábamos platicando acerca de que habríamos de estudiar sobre las bienaventuranzas. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y vamos a abordar la primera bienaventuranza que Jesús les da a las personas que decidieron subir aquel monte con él. Recordemos esta diferencia que existió entre cuando Dios da los 10 mandamientos. El único que pudo subir a aquella montaña fue Moisés. Fue el único que estaba apto, que estaba preparado para poder subir, aquel que se le permitió a recibir los 10 mandamientos. Mientras que cuando Jesús está en medio de nosotros, lo que hace es dejar abierta la posibilidad a todos. O sea, multitudes estaban con él, habían llegado de Jordania, de Siria, de Capernaum, de todos lados, porque veían a un Jesús que curaba, nada más lo veían hasta ahí, como un ser que tenía de Dios y que curaba a las personas. Esa era toda la perspectiva que tenían la mayoría de los que estaban ahí. Sin embargo, cuando Jesús ve las multitudes, se sube al monte. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos para poder entender un poquito más. Está en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Entendamos que no es que Jesús se quisiera aislar de las personas, o sea, no es una mala actitud de Jesús diciendo, no, pues mejor quédense aquí, yo me subo. No, sencillamente que al igual que en los días de Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, Jesús subió a enseñar cómo vivir agradando a Dios. Y los que quisieran subir con él, no se les iba a impedir. Cualquiera que quisiera subir podría haberlo hecho. Y dice la Escritura, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bastante interesante que estas palabras se las diga Jesús a una población que básicamente era pobre. Es decir, ninguno o prácticamente ninguna de aquellas personas que estaban en la multitud sabían lo que era tener dinero. Eran personas con necesidades de todo tipo, desde gente que venía viendo si le sanaban alguna lepra, con enfermos en casa. O sea, a todos los que estaban ahí reunidos se les había complicado la existencia. No había, a lo mejor sí, probablemente habría alguno, pero en su gran mayoría las personas que estaban en las faldas de aquella montaña, de aquel monte, pues no eran personas ricas, no eran personas que estuvieran bien, que se sintieran felices con sus vidas, sino que estaban necesitadas de ayuda. La diferencia es que las personas que se quedaron ahí en las faldas del monte únicamente creían que lo que necesitaban era la salud y nada más. Es decir, su mirada estaba puesta en, si tengo salud, con eso la hago. ¿Sí? Si ya estoy bien de salud, con eso la libro, a ver cómo le hago, de qué manera me meto a trabajar, hago 2 turnos, etcétera, a ver qué hago, pero ya con salud me hago, yo mismo veo cómo le hago para salir adelante. Esa era la perspectiva de la mayoría de las personas que estaban ahí entre esa multitud. Por lo tanto, lo que esperaban era únicamente una respuesta a su salud, a su físico, nada más. Sin embargo, Jesús va más allá, y como siempre nuestro Dios, lo que hace es ir más allá de nuestra expectativa, ir más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos y lo que nosotros pensamos que podemos aspirar, y va más allá y abre las puertas a través de estas bienaventuranzas para que no únicamente se cambie el aspecto de la salud,
sino que cambie desde adentro el corazón. Es decir, lo que Jesús estaba a punto de transmitir no solamente les haría bien a sus vidas físicas, a sus cuerpos, a devolverles la salud y decirles, bueno, pues ya puedes irte a chambear 2 turnos, 3 si quieres, ¿no? No nada más tenía que ver con eso. Jesús se iba a enfocar en lo interno, en la parte del corazón que necesariamente es la que produce el ánimo, el aliento, las ganas, la fuerza, el cómo enfrentar las circunstancias, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vemos aquí que la Escritura nos enseña esta parte de decir, bueno, ya estoy buscando a Jesús o ya estoy buscando de Dios, quizás nada más por una cuestión de que siento que me hace falta algo. Aquellas personas tenían bastante claro que lo que les hacía falta era tener una buena salud, ¿no? Hoy en día básicamente es la misma temática. Cada principio de año, ¿qué dice la gente? Pues mientras tenga salud, pues con eso la hago, ¿no? Ya lo demás se vendrá dando a través del año, etcétera, con que tenga salud. Las personas tenían una mentalidad más o menos similar en aquella época, porque no son diferentes de nosotros. O sea, las circunstancias que vivían en aquella época no eran tan distintas de las que nosotros enfrentamos. Aquellos tenían impuestos, nosotros tenemos impuestos que pagar, aquellos tenían un imperio que los gobernaba y los sometía, y nosotros tenemos, más o menos, alguien que esté siempre encima de nosotros, exigiéndonos y exigiéndonos y exigiéndonos más y más y más de nosotros mismos, para poder, más o menos, medio librarla en el transcurso de los días dentro de nuestra economía, ¿no? Es decir, tenían las mismas aflicciones que tenemos nosotros, tenían que trabajar también, y tenían además un imperio que les ponía la bota encima, ahí en el cuello, y todo el tiempo estaban sujetos al miedo, ¿sí? Porque en el Imperio Romano existía una ley que determinaba que los soldados tenían algo así como despojos de guerra dentro de sus leyes, y podían, si les gustaba algo de tu casa, podían entrar y decirte, quiero eso. Oiga, pero es que es de mi abuelito, me lo heredó mi mamá y a su vez su mamá se lo heredó, me gusta, dámelo, es despojo de guerra. Y cuidado con que dijeras no, porque podían asociarte como delincuente y terminar hasta muriendo o crucificado. O sea, no era un ambiente sencillo el que vivían las personas, así que lo que más aspiraban era, pues dicen que cura, y yo vi a fulanito de tal que estaba bien mal de su cabeza y regresó bien ya de sus facultades, etcétera. O sea, de veras sí parece curar. Y a la gente se le generó una expectativa respecto a me puede sanar. Pero Jesús iba más allá. Y entonces, aquellos que se animaron a dar ese otro paso de subir la montaña, no solamente de quedarse esperando a que regresara, sino de subir con él la montaña, recibieron más que la salud. Recibieron algo más que solo un bienestar físico. Recibieron un bienestar de un cambio de corazón. ¿Sí me doy a entender, amados? Si nos atreviéramos a dar ese paso e ir más allá de solo lo que nuestros ojos o lo que nosotros creemos que necesitamos y confiar en lo que Él sabe que necesitamos, a lo mejor podríamos cambiar desde adentro cosas que nos están afectando por fuera también, que nos están manteniendo en un estado de ánimo siempre triste, siempre solo, siempre agonizante, siempre afligido. La expresión de Jesús inicia diciendo, bienaventurados. Amados, cuando uno lee para prepararse para el tema, me encontré con que la palabra en griego que aparece aquí para bienaventuranza es makarios. Y básicamente significa supremamente feliz. Esta palabra era usada para clasificar la máxima de felicidad que podían entender entre los griegos. O sea, los griegos cuando querían tratar de transmitir es que me siento muy feliz, me siento sumamente contento, me siento sumamente dichoso, ocupaban esta palabra que aparece aquí, makarios. ¿Sí? Cuando un griego quería exponer y decir, soy muy dichoso, soy muy feliz, esta es mi máxima expresión. Y la expresaban así,
porque había otras palabras que significaban también felicidad o que podían usarse como felicidad, pero no era la máxima de felicidad. Esta es como el máximo, la máxima expresión para tratar de decir cuán dichoso soy, cuánta felicidad tengo. Y entonces Jesús ocupa esta expresión, o al menos así lo entiende Mateo, que lo que quería transmitir Jesús era una dicha suprema, una dicha que está por encima de las cosas que normalmente creemos que nos hacen feliz, ¿sí? Es decir, que Jesús trataba de transmitir un estado de alegría, de gozo, por encima de todas las circunstancias que nos podamos imaginar. Algo muy difícil para el día de hoy, ¿no? Porque la verdad es que si algo hace el mundo, y la mayoría de las personas, es siempre decirte todo lo que haces mal, todo lo que le estás regando, todo lo que te está saliendo mal, etcétera. O sea, pareciera que es una competencia por ver en dónde pongo mis ojos que te están saliendo mal las cosas. Y hoy en día la felicidad es casi un tópico inalcanzable en muchos sentidos. O sea, ay, quiero ser feliz, y te presentan tal o cual cosa, y si te pones tal cremita en la cara, te vas a ver bien, bien jovencita, bien guapetona, y entonces vas a ser bien feliz. Y entonces si te pones así, a hacer este tipo de ejercicios, te pones a hacer esto, otro, etcétera. O sea, comienzan a darte opciones para tratar de transmitir lo que significa ser feliz. Y mucha gente lo hace y llega, y de veras le suceden ciertas cosas que dicen, oye, sí es cierto, sí pasa, sí me siento contento, pero es momentáneo, es pasajero. No, aquí Jesús lo que trata de transmitirnos esta palabra es una felicidad que no envejece, que es suprema, que está por encima de todo, de todas las demás opciones de felicidad. ¿Sí? Lo que resulta paradójico cuando pensamos en algo que nos dé mucha dicha es la siguiente palabra: pobreza. Como que no es muy compatible, ¿no? O sea, uno dice, los pobres no parecen ser muy felices, no parecieran estar sumamente dichosos, ¿no? Más bien parecieran ser personas desdichadas, sin fuerza, sin aliento, sin ánimo. ¿Qué tiene que ver ser muy feliz con la pobreza? Y ellos estaban y sabían lo que significaba ser pobre. O sea, nadie les decía, bueno, pobreza significa que estás en tal o cual circunstancia. No, lo vivían cada momento. Tenían gente enfermita, tenían circunstancias bien difíciles, así que sí sabían lo que significaba ser pobre. Y que Jesús les dijera, hay dicha en la pobreza de espíritu, se han de haber rascado la cabeza y han de haber dicho, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo me dices que en la pobreza puedo encontrar algo de felicidad? Pues mira, no se ven muy dichosas las personas que van caminando por la calle y que apenas tienen un poco de comida, etcétera. No parecen ser muy felices. Pero Jesús se enfoca en un tipo de pobreza no material, sino más bien inmaterial. Es decir, en una pobreza que no tiene que ver con el cómo estoy vestido o qué es lo que como, sino tiene que ver con una dependencia hacia Dios. Bienaventurados, sumamente felices, los que son pobres en espíritu. La pobreza es un estado de dependencia, es un estado en el cual dices, es que de verdad no tengo nada. Y en serio, ¿qué tienes que le puede importar a Dios? ¿Qué tengo yo que le puede importar a Dios? ¿Tengo algo que quiera de mí? Nada. Bueno, ni mis oraciones, no las necesita. ¿Quiénes sí las necesitan nosotros? Si oramos no es porque Él necesite de nuestras oraciones, sino porque nosotros necesitamos de Él. Porque necesitamos sentirlo, necesitamos su presencia, necesitamos experiencias que nos aumenten la fe. Por eso oramos, por eso pedimos para desahogarnos, porque sabemos que Él es el que consuela. ¿Sí? Es decir, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, no hay nada bueno en nosotros. Si pensamos en que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, pues ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? Nada. Dios no te trajo para pedirte algo. ¿Sí me explicó? Tú no estás aquí porque Él necesite algo de ti, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Y por eso nos trajo. Así que si vienen y te dicen,
No, es que tú no deberías de estar aquí, no lo mereces. Ninguno de los que estamos aquí lo merecemos. No somos más unos que otros. No somos mejores ni somos más capaces. Así de sencillo. Ninguno es mejor que otro ser humano. Así que el hecho de que estemos aquí es porque Dios dice, sé que me necesitas y por eso te traje. Así de sencillo. No hay mayor explicación, no hay mayor profundidad, no hay mayor teología detrás de una expresión de buena voluntad de Dios, de darnos la oportunidad de entender un poco más de Él, de abrazarlo, o mejor dicho, de dejarnos abrazar, de dejarnos amar. Porque el hecho de que estemos aquí es amor de Él, no nuestro, es de Él. Él es el que nos abraza, Él es el que nos está diciendo, necesitas escuchar esto, necesitabas escuchar esto. Bienaventurados es un estado de ánimo, amado. Para aquellos que satanizan las emociones y que dicen, oye, es que el hermano como que se sonrió mucho, ¿no? Híjole, mucho cuidado, no vaya a caer en ligereza. Amados, Dios nos hizo con emociones y el ser bienaventurados es sumamente felices. La felicidad es un estado emocional, es decir, que Dios cuida de nuestras emociones. No es pecado sentirse feliz, no es pecado sentirse contento. Es más, es un fruto del Espíritu el gozo. Amor, gozo, es un fruto del Espíritu. O sea, no es pecado que sonrías, que te rías, que disfrutes, que te deleites a sí mismo en Jehová. No es un pecado. No es pecado sonreírle a las personas. No, no tiene nada de malo, al contrario, refleja un estado de ánimo. Así que Dios lo que promete es un estado de ánimo, de felicidad. Sí, de felicidad. ¿En qué se basa? En la pobreza de espíritu, en una rendición de decirle, a ver, Señor, yo ya hice lo que creí que me hacía feliz. Ya le entré a esto, ya le entré a aquello, ya hice por aquí, ya hice por acá, y realmente no soy feliz. No lo soy. Así que te pido, por favor, que tengas misericordia de mí y me ayudes. Sí me debe entender, amados. O sea, todos lo necesitamos. En todo momento lo necesitamos para ser felices. La felicidad no depende de lo que nosotros hagamos, depende de su bendición sobre nosotros. De verdad, que Dios esté con nosotros nos hace felices. Y lo más maravilloso que puede estar con nosotros todo el tiempo. Y lo podemos sentir en cada momento y en cada circunstancia. Y estás a lo mejor afligido con un problema ahí en el trabajo que dices, bueno, ¿y ahora cómo le entro a esto? ¿Qué hago? Pero sabes que Dios está ahí. Y sabes que te va a ayudar. Híjole, qué hermoso se siente. Bueno, pues ahí voy, Señor. En tu nombre ahí voy, porque no tengo ni idea de por dónde entrarle a esta cosa. ¿Sí me explico? O sea, es sencillamente disfrutarlo. Hasta en los problemas difíciles se le puede disfrutar, se le puede encontrar. La dicha que Dios te ofrece, que Dios me ofrece, no tiene que ver con nada que dependa de mí, sino todo que dependa de Él. ¿Sí? Esta dicha no va a estar sujeta a que hoy como amanecí. No, pues es que de plano estuve muy cansado, medio dormí, nada más dormí como 2 horas y te despiertas así como león enjaulado, ¿no? Y das vuelta de un lado hacia el otro, y das vuelta de un lado hacia el otro y dices, oye, es que estoy de muy mal humor porque dormí bien poquito. Gracias a Dios que su bendición, que esta dicha no depende de que hayas dormido 2 horas, de que hayas dormido 1 hora. Esta bendición no depende de que te haya ido mal en la semana, no depende de que hayas tenido pocas ventas, no depende de cómo te haya ido hoy en tu trabajo o en las actividades que haces. Gracias a Dios que no depende de nada de lo que nosotros vivimos o podemos hacer, sino depende de Él. Y eso, amados, es una garantía absoluta, porque la verdad es que no hay mayor bendición que en medio de tantas aflicciones que tenemos todos los días, sepamos que hay un Dios que nos sonríe y nos dice, no tengas miedo, aquí estoy.
no tengas miedo, no temas más. No te traje para condenarte, no te traje para dañarte, no tengas miedo. Híjole, eso hace que el corazón rebose y diga, Señor, gracias por tu misericordia, porque se renueva cada mañana. Sí. Entonces, amado, este estado de dicha no depende ni de ti, ni de mí, ni de lo que pase alrededor, ni siquiera del diablo. No depende ni siquiera de nuestro adversario. Él llega a tratar de estarte azorrillando con pensamientos y es que estás mal en esto y es que estás mal en aquello, mira, ¿dónde está tu Dios? Y bla, 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 es puro parloteo. Pero cuando cierras tus ojos y le dices, sálvame, vaya que sí salva. Y te hace sentir su presencia. Y te dice, sí, aquí estoy, no le hagas caso, ignóralo. Sí me doy a entender, amados. Es maravilloso nuestro Dios. Esta dicha no depende de ti y de mí, sino depende de que Él desea ayudarnos. Es una pobreza de espíritu. Lo único que necesitamos es reconocer que no podemos. O sea, es tan difícil eso. Reconocer que no podemos, que no somos espirituales por naturaleza, que necesitamos aprender a hacer lo bueno, que necesitamos aprender todos los días, que vamos en un conocimiento a Dios, vamos creciendo en un conocimiento de Dios. Si es cierto, lo que se tiene que dejar de hacer, que sabemos que está mal, se deja de hacer, se acabó. Eso se llama arrepentimiento. Pero de ahí en adelante es aprender a hacer lo bueno. Y ese sí es un proceso. Y ese proceso vamos aprendiéndolo a su lado y a disfrutarlo. Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, es tan difícil decirle, no puedo por mí mismo. Es tan difícil cerrar nuestros ojos y decir, si tú no vienes a ayudarme, yo no puedo. Si tú no vienes a alimentarme, a darme tranquilidad, a saber en qué dirección andar, yo no voy a poder. Es tan difícil decírselo, tan difícil reconocerlo. Es tan difícil, Señor, métete en todas las áreas de mi vida, porque ya la regué mucho. Ya he cometido muchos errores. Métete en todas las áreas de mi vida. Sé el Señor en todo lo que tengo. Porque yo fui el Señor en algún tiempo y no fui feliz. Sí me doy a entender, amados. Es decir, necesitamos aprender a reconocer, a ser humildes, a ser pobres de espíritu. ¿Por qué se refiere pobres de espíritu? Amados, el espíritu se refiere a pobres del espíritu del hombre. ¿Sí? Recordemos, y digo, no me voy a meter a la teología de lo que significa ser tres en uno, etcétera, de cuerpo, alma y espíritu, etcétera. Nosotros tenemos un espíritu, cada ser humano. Es esa parte de Dios que nos dice, oye, estás mal en esto, estás mal en aquello, corrígele por aquí, vete por allá. Es esa parte la que podemos llamar hasta conciencia, ¿sí? Que no nos deja meternos más en problemas, que pareciera que nos pone un freno y nos hace sumamente incómodo el tomar malas decisiones. Ese es el espíritu que está en contacto con el Espíritu de Dios, tratándonos de ayudar a no involucrarnos en más y más y más problemas, ¿sí? En no tomar malas decisiones. Esa parte de Dios en nosotros es la que le dio a Adán cuando está el cuerpo ahí ya listo para vivir, pero no tenía vida. Es esa parte que Dios le transmite de sí mismo y que cada uno tenemos y que es imposible de llenar de ninguna otra manera. O sea, esta parte del espíritu, puedes estar haciendo lo que quieras y teniendo el dinero para hacer lo que quieras y vas a seguir sintiendo insatisfacción porque el espíritu con el que Dios nos crea solamente puede estar en paz cuando estamos en paz con Él. Sí me doy a entender, cuando hacemos las paces con Él, cuando decimos, Señor, aquí estoy, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Entonces, en ese momento entra en comunión nuestro espíritu, esa parte de Él mismo que nos concedió con Él, y empezamos a entender ciertas cosas y nos empiezan a brillar y decir, ay, pues sí es cierto, si era por aquí. Ah, pero qué burro soy, si me hubiera evitado esta parte, ya no hubiera estado tan afligido todo el tiempo. Esta parte de Dios en nosotros se llama espíritu, pero nosotros no tenemos en nosotros mismos la capacidad de alimentarlo, ¿sí? Porque no conocemos a Dios, el único que alimenta nuestro espíritu es Él, es su presencia, son sus verdades. Por lo tanto, la pobreza de espíritu es decirle,
¿Quién soy para poderte seguir, Señor? ¿Quién soy para poderte tratar de dar a conocer siquiera? Transmitir una verdad, estar aquí parado. ¿Quién soy, Señor? No tengo nada que ofrecer. Pero si estuve en la mañana con Él, entonces sé que Él sí tiene que ofrecernos a nosotros. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esta parte del Espíritu es la que necesitamos que viva, que despierte y que conozca a su Señor, al que le puso ahí, a nuestro espíritu. Y solamente a través de la pobreza podemos entenderlo. ¿Sí? No creernos más que los demás, no decir es que yo ya tengo algunos estudios en teología, es que yo sé esto, es que yo sé aquello, es que yo ya llevo muchos años aquí y allá y he andado del timbo al tango, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Hoy estamos aquí por su misericordia, nada más. Y lo que cuenta es hoy por su misericordia. El pasado ya quedó atrás y no podemos arreglarlo ni hacer nada. Por esa razón, una de las cosas en las que trato de hacer énfasis es en decir, amado, a mí no me platiques nada de tu pasado. No me platiques nada. Lo que cuenta es que hoy Dios te trajo y quiere que cambies hacia el futuro. Y eso es lo que en lo que tenemos que caminar. ¿Sí me doy a entender? El pasado, ¿de qué va a servir si lo que importa es que cambies el presente? De que Dios llene tu corazón y llene tu espíritu. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no se piden referencias, no pedimos cartas de no antecedentes penales. La verdad es que no. Lo que necesitamos es creer que Dios te trajo con un propósito y que te va a llevar hasta el final. Es eso. Yo sí lo creo, amado. Yo sí quiero llegar hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que no pueden por sí mismos, porque de ellos es en tiempo presente el reino de los cielos. No te habla de un futuro, sino el verbo está conjugado en presente. Es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea dichosa? Que el reino de los cielos sea nuestro. La dicha no proviene, como te repito, de lo que hagamos, ni siquiera de nuestra pobreza. Dios sabe que no podemos. O sea, no tenemos que convencerlo al decir, es que no puedo, Señor, pues ya lo sabe. Más bien, convéncete tú mismo de que no puedes y empieza a confiar en Él. ¿Sí? Entonces, esta parte, amados, de experiencia, de vida, de caminar con Él, sí es importante entenderla, porque de otra manera no vamos a poderla librar. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si yo soy pobre de espíritu y si reconozco que no puedo dar un paso, porque no veo más allá de mi nariz, pero si Él me ayuda, entonces sí puedo, entonces el reino de los cielos me pertenece. ¿Sí me doy a entender? El reino de los cielos me pertenece. ¿Y qué es el reino de los cielos? Bueno, en principio no se ve, pero ya está entre nosotros. Jesús les dijo a los discípulos, el reino de los cielos no vas a poder decir está allá o está allá, porque no es así. El reino de los cielos ya está entre vosotros. ¿Sí? Ya está trabajando, Dios tiene trabajando con su reino ya muchos cientos de años. ¿Y qué crees? Hoy nos tocó a nosotros. Hoy nos tocó a nosotros. Nos tocó que trabajara en medio de nosotros. ¿No es una buena noticia? Para mí es maravillosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi pobreza sé que yo no puedo dar un paso sin que haya luz, porque me caigo. Bendito sea el Señor que su reino está en medio de nosotros ya. Y está buscando llenar su red de peces o de personas que estén dispuestos a seguirlo a esa montaña. ¿Sí? Que no esperen, pues que otro vaya, que vaya el Moisés, ¿no? Y que luego venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino de ir nosotros a Él, de poder decir gracias, porque ahora puedo entrar a tu presencia. Gracias, porque ahora puedo cerrar la puerta detrás de mí y estás ahí. Ya no tengo que ir a un lugar en específico, estás ahí conmigo cuando cierro la puerta detrás de mí. Sí, es maravilloso venir, reunirnos,
A cantar, alabar a Dios, escuchar de su palabra es maravilloso, pero será más maravilloso si tú cierras la puerta el día de mañana y pasado mañana y el martes y el miércoles y jueves, etcétera, y cierras la puerta y te dedicas a pedirle a Dios que te deje dar un paso a la vez, no se necesita más, un paso a la vez. Veme alumbrando día a día y seré feliz. Muchas veces como que queremos asegurarnos del futuro, ¿no? Es que dentro de un año, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero hoy sé que Él está aquí y tengo seguro este día. Mañana será otro día y también sabré que estará aquí, si me permite vivir. Y habrá luz necesaria para ese día. Y al día siguiente habrá la claridad y la luz para ese día, porque Dios trabaja con nosotros mientras nosotros más pobres y dependientes nos hagamos de Él. ¿Sí me doy a entender, amados? Y vendrá el siguiente día y el siguiente día, y habrá luz y habrá sabiduría, y sabrás qué hacer si confías en Él, si le entregas tu vida. El reino de los cielos ya está entre nosotros. Y quisiera que leyéramos algunos textos que nos enseñan acerca del reino de los cielos, que nos enseñan acerca de cómo Jesús veía y trata de transmitirnos a nosotros el reino de los cielos. Y es bien importante porque nos permite tener un poco de mayor luz acerca de cómo entender el reino de los cielos, cómo es que trabaja el reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 2, por favor. Mateo capítulo 3, versículo número 2. Lo primero que vemos que trabaja el reino de los cielos es en llevarnos a lo que dice este texto, que es un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice de la siguiente manera: bueno, desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el reino de los cielos es un reino que convoca a los que están mal. Ay, bendito sea Dios. Qué bueno que no me hago el fuerte y qué bueno que no me hago el que yo todas las puedo, ¿sí? Convoca al que está mal, ¿a qué? A cambiar de manera de pensar y de actuar. O sea, el reino de los cielos convoca no a los buenos, no a los que están bien, no a los que se sienten más santos que otros, no, convoca a los necesitados, a los oprimidos, a los que saben que no pueden, a los pobres de espíritu. Convoca a que cambien su manera de pensar y de actuar. ¿Qué otra cosa nos enseña acerca? Vamos a verlo en distintas partes de las bienaventuranzas acerca del reino de los cielos, pero por ejemplo, si nos saltamos un poquito a Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, la Escritura está haciendo Jesús una serie de comparativos, tratando de explicarnos lo que es el reino de los cielos. Capítulo 13, versículo 33. Y dice de la siguiente manera: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos, ¿qué hace? Se expande dentro de nosotros. Las medidas de harina somos nosotros, en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el reino de los cielos? Coloca semillas en nosotros. Y esas semillas, posteriormente, a lo mejor no inmediato, puede ser que sí, eso depende
de los planes y los propósitos que Dios tenga con cada uno, pero definitivamente se van a expandir, porque así es el reino de los cielos. Dice, es como una mujer que que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, lo que ahorita Dios empezó, lo va a terminar. O sea, lo que ahorita Dios está haciendo por ti, lo va a llevar a su culminación. Vas a hacer una obra única y maravillosa de tu Creador. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Ninguna de nuestras historias es igual, amados. Y por eso es chocante hacer comparativos. Ay, es que no soy como fulano de tal. Es que no soy como sultano de tal. Es que no tengo esa misma experiencia que tuvo el hermano tal. Yo quisiera tener la experiencia que tuvo el hermano Finney. Espérate, cada uno tiene su propia historia. Es verdad, todos atravesamos por el arrepentimiento y la fe, pero de distintas formas llegamos a ello. Esa historia es personal, es única y es independiente una de la otra. ¿Sí? Entonces, Dios va poniendo medidas de su presencia, de su palabra en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a que seamos del todo leudados. Y no se refiere a una leuda mala, no a esta levadura de la hipocresía, sino a una levadura que tiene que ver con su palabra. Es decir, el reino de los cielos va creciendo en medio de nuestros corazones y se va a ir haciendo grande. Y si volteas hacia atrás, te habrás dado cuenta y sabrás que Dios viene trabajando contigo desde hace tiempo, ¿sí? Que viene tratándote desde hace tiempo. Esa es la obra de Dios en tu vida. Y tiene misericordia, y tiene bondad. Y no te dejó abandonado, ¿sí? Porque hay ocasiones en las cuales tenemos que reconocer que nos desviamos y tenemos que recomponer el camino, regresar al camino. Ay, ¿habré sido salvo? ¿No habré sido salvo? ¿Me habrá perdonado Dios mis pecados? Hace algún tiempo atrás, antes de que me desviara, yo lo disfrutaba mucho, etcétera, etcétera. ¿Habré sido salvo? Sí, probablemente sí. Te desviaste, hay que recomponer el camino. No necesitas volver a crucificar para ti mismo a Cristo, a eso me refiero. No tienes que volverlo a ver crucificado ahí en la cruz muriendo por tus pecados. Si ya lo viste y si crees que fue por ti, fue en tu lugar, no necesitas volver a verlo. Necesitas más bien arrepentirte de la desviación que tuviste. ¿Sí me doy a entender? Y entrar de nuevo en el camino de la gracia. No hay mayor problema en ese sentido. No hay que volver a crucificar a Jesús. Sencillamente es que recompone nuestro camino, bendito sea su nombre, ¿sí? Porque no lo merecíamos, pero aquí estamos, sin merecerlo. ¿Qué otra cosa habla acerca de la levadura? Dice, por ejemplo, el versículo 31, ahí mismo de Mateo, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, pequeñito. ¿Alguno ha visto un grano de mostaza, en serio? Son, de verdad, puedes ir a cualquiera, creo que donde venden semillas, puedes ir nada más a checarlo, es más pequeño que la uña más pequeña que tengas. O sea, es un granito pequeñito, ¿sí? Pero después puedes ahí googlear, como se dice hoy en día, y meterte cómo es un árbol de mostaza, ya maduro, y es un árbol gigante, o sea, no creerías que ese árbol nació de una micro semilla, más pequeñito que un arroz, ¿sí? No creerías que ese árbol tan frondoso y tan grande provendría de una semilla que la avientas así, se te pierde de vista. O sea, que es una semilla que se puede menospreciar con mucha facilidad por lo pequeñita que es. Pero cuando ves ese árbol ya tan grandote dices, ay, bendito sea Dios porque hace mucho calor, y más ahora, ¿no? Es decir, da una sombra muy amplia la semilla de mostaza. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves de los cielos, del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, es tan frondoso que pueden hacer nidos en sus ramas las aves
de los cielos. Así es el reino de Dios. Y ese es el propósito para ti y para mí. Poder ayudar y ser de utilidad a otras personas también. ¿Sí me doy a entender? Que el reino de los cielos crezca y que a su vez podamos también transmitirlo de tal manera que crezca en otros corazones. Así de sencillo. Así que el reino de los cielos va a producir alegría, ¿sí?, a quienes están trabajando. ¿Cómo no te va a dar alegría saber que esas pequeñas semillas que están cayendo se van a convertir en árboles grandes? ¿Cómo no te va a dar alegría saber que te trajo con un propósito? ¿Cómo no te va a dar alegría saber que no necesitabas portarte bien para ser llamado? Sino por el contrario, son llamados los que nos portábamos mal. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cómo no va a dar alegría? ¿Cómo no te vas a llenar de gozo saber que Dios tiene buena voluntad para contigo y para conmigo? ¿Cómo no te va a dar alegría? ¿Cómo no te vas a gozar cuando estás en tu trabajo y sepas que Dios te está contigo y que sientes su presencia? Y es que de verdad, amado, a veces vas por la calle o vas caminando y sabes que vas acompañado. No te sientes solo, no sientes, con miedo. No, sabes que vas acompañado. Siente la presencia de Dios en tu vida. Y eso da mucha alegría. Sí, da mucho, mucho gozo. Y cuando vienen problemas difíciles, también es maravilloso saber que está ahí con nosotros. Qué bello es nuestro Dios, hermanos. Vamos a saltarnos un poquito al versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Causa dicha o no causa dicha saber que me encontré con un regalo como el que Dios nos está ofreciendo? ¿No te da alegría? A mí me encanta la idea. Oye, pero es que tienes que cambiar esto, Perdón, pero ya le dediqué mucho tiempo y no me hacía feliz. Apenas me alcanzaba para sonreír de vez en cuando, pero el resto de la semana me la vivía re mal. Sí. Esto que Dios nos está ofreciendo es una dicha que supera los momentos que nosotros podemos tratar de crear para hacernos sentir contentos y felices. ¿Sí me voy a entender, amados? Por eso el reino de los cielos produce alegría, porque es permanente, porque hace bien. También el reino de los cielos, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Sabes cómo te llama Dios? Buena perla. Sí, porque estás aquí. Así te ve Dios. Dios no te ve como un renegado, incapacitado, perverso, que ya no tiene chance de cambiar su vida. No te ve así. Él aquí te describe como una buena perla, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién vendió todo lo que tenía para comprarnos? Jesús. Él sabe que valíamos la pena. Gracias a Dios. Él sí considera que valemos la pena. Así que muchas personas pueden decir, no doy ni 3 centavos por el hermano Abraham. Pero Dios sí considera que valió la pena venir a este mundo para morir por mí. Y eso, cualquier crítica que venga es bienvenida. Y se me resbala, con el debido respeto, se resbala cuando piensas en que Él me amó con amor eterno y dio su vida por mí. Sí. Amado, y quiero cerrar con esta parábola, porque el amor de Jesús nos ve como perlas. No nos ve como gente desdichada, incapaz de responderle, sino nos ve como seres humanos necesitados y que quiere y que ama y que fue y vendió todo lo que tenía para comprarnos. Y la manera de comprarnos es transmitiéndonos estas verdades, amado. Hay que tener pobreza de espíritu
para sentir a Dios. Hay que tener pobreza de espíritu para saber que nos ama y podemos disfrutarlo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias por habernos traído, Señor. Gracias porque no tenemos nada que ofrecerte. Y tú nos abres tus cielos, Señor. Porque restauras, porque devuelves la vida donde ya no la había. Porque Él vio tu viña abandonada. Porque Él te miró en una tumba vacía. Y todo el mundo nada más te veía como alguien que no valía la pena. Y hoy Dios te trajo para decirte si vales la pena. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Gracias, Jesús. Si lo escuchas, si lo alcanzas a oír, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Y lo desea hacer, amado. Te lo digo por experiencia, lo desea hacer. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo quiere en este día hacer por ti. Gracias, Jesús. Gracias por haber dado todo, Señor. Por haber dado tu vida por amor a mí.
estamos no los mejores. Tú nos conoces. Tú sabes que aquí no estamos las mejores personas, ni los más capaces. Tú sabes, Señor, que aquí nos encontramos personas que nos desviamos, personas que te abandonamos, que te negamos, personas que no tienen nada bueno que ofrecerte. Pero creemos que estás aquí por nosotros. Ayúdanos, Señor.